ponencia y tiene la palabra María Cale. Sí, pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Adán, Jacobo, Luis, muchas gracias por acordarse de que en Cádiz seguimos trabajando en estas cuestiones y enhorabuena por el proyecto de investigación que estáis presentando en este momento. Gracias por la invitación, aunque es una invitación envenenada, porque yo ahora mismo sinceramente no sé qué puedo decir, ¿no? Después de he llegado tarde esta mañana por problemas de mi avión, pero he estado escuchando una serie de personas especialistas en la materia que han venido desde esta mesa a dar cada uno de ellos pues su opinión en torno al proyecto o a los proyectos de convenciones que nuestros compañeros nos han presentado esta mañana. Entonces, yo voy a intentar esbozar un poco el esquema de trabajo que traía preparados. Evidentemente, no voy a entrar en nada de lo que ya se haya dicho, pero mi esquema es un esquema clásico, si me permiten, pues de una persona que efectivamente empezó a trabajar cuestiones relativas al medio ambiente, leyendo al profesor de la Cuesta Arzamendi hace tantísimos años, leyendo a Norberto de la Mata, y que efectivamente pues mi tesis doctoral pues partió de aquí, ¿no? Parte del concepto de medio ambiente y fundamentalmente me centré en las agresiones urbanísticas, pero sí que tenía preparado una intervención clásica en el sentido de alguien que lleva años viendo venir, viendo pasar el tiempo, viendo cómo cambian nuestro ordenamiento jurídico, cómo se discutía si la Unión Europea podía tener competencias en materia penal, si la Unión Europea podía llegar a tener competencia en materia de Derecho Penal del Medio Ambiente, y hoy nuestros compañeros nos hacen una propuesta que tiene que ver, en este caso, con el nacimiento de un derecho penal internacional del medio ambiente. Y en esa línea clásica, ¿no?, es en la que me voy a centrar. Bueno, yo no voy a no comparto la idea de Norberto de la Mata, ¿no? Facticidad cero, un derecho penal internacional del medio ambiente, facticidad cero. No, yo creo que este derecho penal internacional del medio ambiente, si quiere tener alguna virtualidad, tiene que tener en cuenta, por una parte, que se trata de derecho internacional, y por otra parte tiene que tener en cuenta que se trata de derecho penal. Y solamente será factible un derecho penal internacional del medio ambiente cuando seamos capaces de poner en circulación un instrumento normativo que cumpla las funciones reguladoras, ¿no? De tal manera que con el tiempo el tribunal que tenga que venir a aplicarlos o los tribunales que tengan que venir a aplicarlos no se encuentre con un problema de inaplicación de una norma perfecta en su teoría, porque en definitiva eso significará pues dejar los problemas medioambientales sin solventar, que yo creo que es la preocupación que nos une en esta sala, no más que aprobar instrumentos normativos perfectos desde un punto de vista orgánico, ofrecer instrumentos normativos eficaces para cumplir con esa finalidad de proteger el medio ambiente. Entonces, desde esta perspectiva, ¿no?, de una mujer que lleva años trabajando en estos temas, yo diría, bueno, pues si en el año 2019 plantearse un derecho penal internacional del medio ambiente no me parece que sea nada extraordinario. Creo que veníamos abocados a este momento, ¿no? Veníamos abocados en este momento teniendo en consideración los gravísimos atentados contra el medio ambiente que hemos venido presenciando, viviendo y sufriendo todos nosotros, como miembros de la comunidad internacional. Hemos visto cómo se han ido aprobando convenciones y convenciones que venían a regular aspectos parciales de la contaminación, ¿verdad?, para pasar posteriormente a abarcar otra serie de atentados medioambientales, y por tanto creo que después de todo este proceso al final teníamos que plantearnos, porque sí, porque nos lleva, ¿no?, nos conduce en el conjunto del ordenamiento jurídico internacional a plantearnos la posibilidad de castigar estos delitos a nivel internacional. Delitos que tampoco es que sean novedosos por varias razones, ¿no? No son delitos novedosos en el ámbito internacional porque
en tiempos de guerra ya lo tenemos previsto y hemos venido haciendo referencia a ellos desde esta mañana que yo me he incorporado a las sesiones. La cuestión es ahora plantearnos si también es posible articular tipos penales para proteger el medio ambiente en tiempo de paz, fuera de este marco bélico al que se refería Norberto y al que efectivamente ligamos normalmente el derecho penal internacional o lo que en particular se refiere a estas cuestiones relativas al medio ambiente. Por otra parte, creo que es importante tener en cuenta que no empezamos a construir un edificio sin una base, ¿no? En el sentido de que al día de hoy, después de mucha discusión, los códigos penales de los países de nuestro entorno cultural o los ordenamientos jurídicos cercanos, ¿verdad?, intervienen pues para proteger el medio ambiente. Y esta articulación de un nuevo derecho penal internacional puede nutrirse de la experiencia que existe en los ámbitos nacionales. Por ejemplo, en España hemos discutido mucho, y aquí está Norberto, que tantas cosas interesantes ha dicho sobre este tema, ¿no? Hemos partido de un ordenamiento jurídico que ha focalizado mucho la parte en blanco de los tipos penales, porque ha habido una serie de remisiones normativas fuera del Código Penal. Sabemos los problemas que tienen esas leyes penales en blanco, sabemos los problemas que han planteado dentro de nuestro ordenamiento jurídico la técnica de tipificación, si como delitos de peligro o como delitos de lesión. En definitiva, la articulación de estas propuestas de castigar al día de hoy un delito de ecocidio, una propuesta más amplia que incorpore otros delitos medioambientales, tiene, por tanto, esa referencia, ¿verdad?, esa referencia de la experiencia que existe en los distintos estados, los problemas dogmáticos que se han planteado en cada uno de estos estados y, en definitiva, cómo hemos ido solventando cada uno de esos problemas. Creo que no podemos estudiar, o que es difícil acercarse al nacimiento de este derecho penal internacional sin tener en consideración el fenómeno de la globalización, ¿no? La globalización ha globalizado la economía, ha globalizado los problemas y es, por tanto, necesario en este momento intentar globalizar una respuesta frente a una serie de atentados que, aunque efectivamente al día de hoy pueden estar siendo rechazados por estos códigos penales a los que me refería de los países de nuestro entorno cultural, pues probablemente no todos ellos rechacen los mismos con la misma intensidad, recurriendo, como decía el profesor John Vervael esta mañana, a distintas técnicas, en virtud de la cual lo incorporamos, esta figura, no en el ámbito del núcleo duro del derecho penal, sino en el ámbito de las contravenciones, en definitiva, de un derecho penal de una segunda división, cuyas conductas no están castigadas con las penas correspondientes a la intensidad de esos atentados. Y si por identificar cuáles son esos atentados tan graves, ¿no?, mirando hacia atrás, es decir, la experiencia de los años anteriores, yo creo que durante muchos años hemos identificado los problemas ambientales con los problemas relativos a la contaminación, ¿no? Hemos identificado delitos contra el medio ambiente con contaminación. Poco a poco ha habido que hacer frente a problemas medioambientales muy graves, ¿no?, que han tenido no solamente efectos sobre el medio ambiente, sino hemos visto cómo ese deterioro medioambiental ha terminado por perjudicar a las personas, ¿no? Yo durante mucho tiempo hemos dedicado muchas páginas, todas las personas que hemos trabajado en cuestiones relativas al medio ambiente y al bien jurídico medio ambiente, a analizar si estamos ante un bien jurídico que tiene que focalizar al ser humano como centro de ese medio ambiente, cayendo en el error de olvidarnos de la vida animal y de la vida vegetal, o si por el contrario tenemos que dotar el bien jurídico medio ambiente de un contenido puramente natural. Bueno, yo no sé ahora mismo cuál es la cuestión que nos debe preocupar. Lo que sí me parece interesante es poner en valor o poner en desvalor que, si bien hasta ahora el problema es si el ser humano debe ocupar una parte esencial dentro de ese concepto de medio ambiente, la cuestión es que el medio ambiente mata.
el mal medio ambiente, los problemas medioambientales y de salubridad ambiental se han convertido en un factor que efectivamente causa muchas muertes al cabo del año. Precisamente causa muertes al cabo del año no ya solo pues, por el deterioro, ¿no? Por las catástrofes naturales, sino muchas veces porque los Estados no hacen frente mediante los instrumentos oportunos para frenar esas catástrofes naturales, ¿no? Bueno, pues si bien en un principio partíamos, ¿no?, de que la contaminación era el delito ecológico por definición, con el tiempo fueron apareciendo otros atentados medioambientales, ¿no? Y en ese hilo, en ese íter de nacimiento o de visibilización de distintos atentados medioambientales, me gustaría, me parece, ¿no?, desde mi punto de vista, todo ese íter termina cuando se identifica dentro de todo lo que tiene que ver con el urbanismo, como también ese urbanismo desenfrenado termina atentando contra la calidad de vida en las ciudades. Y al aparecer dentro de esta identificación, ¿no?, de los delitos medioambientales con relevancia, al aparecer el urbanismo, de repente nos dimos cuenta de la implicación que tienen las administraciones públicas, que son las que conceden esas licencias, que entiende el profesor de la Mata, como ha defendido ahora, pues que mejor prescindir de las licencias o de las autorizaciones administrativas, prescindir de hacer un derecho penal que tenga que depender de que el sujeto hubiera conseguido o no hubiera conseguido una autorización administrativa con carácter previo. Pero ahí están, ¿verdad? Ahí están. Lo cierto es que la responsabilidad, en la situación actual del medio ambiente, me ha puesto muy nerviosa Jacobo, no podía creer que quedaran solo 5 minutos. Ya, no pasa nada. Sí, quería decir, responsable, ¿no? Responsable de la situación medioambiental actual, yo creo que es muy importante tener en consideración la actuación de los funcionarios públicos. Es decir, no creo que no basta, ¿no?, con identificar conductas relativas a los vertidos, con conductas relativas al tratamiento de residuos, con conductas que atenten contra la flora y la fauna, sino que creo que junto a todas estas conductas tiene muchísima repercusión esa figura de los valedores del medio ambiente en nuestros ordenamientos jurídicos, ¿no? Esos funcionarios públicos que o bien otorgan autorizaciones que no deberían haber otorgado, o bien miran hacia otro lado, permitiendo los vertidos contaminantes o permitiendo esas construcciones que son, en definitiva, las que causan los daños que todos conocemos. ¿Es factible ese derecho penal internacional del medio ambiente? Yo diría sí, pero con matices, ¿no? No creo que la solución pase por incorporar al Tratado de Roma un nuevo crimen internacional que no tenga que ver con los tiempos de guerra. Creo que es muy importante un respaldo normativo con el que se puede estar más o menos de acuerdo de las propuestas que han presentado nuestros compañeros, pero a mí me da la sensación de que es importante tener en consideración, por una parte, que no basta con identificar los delitos ecológicos o el ecocidio, que es una figura delictiva que a mí me parece, es que si ese derecho penal internacional se limitara a castigar el ecocidio, yo relaciono el ecocidio con un daño grave, irreversible, irreparable. En definitiva, me parecería un derecho penal que llega tarde, un derecho penal que intervendría solo sin tener posibilidad, sin tener ninguna capacidad de actuación. Es decir, creo que la vía tiene que ir por la identificación de un catálogo concreto de figuras constitutivas de delito, que puede ser el ecocidio como la figura más grave, pero es muy interesante incorporar otras figuras, como habéis incorporado en estas dos propuestas de convenciones, pero fundamentalmente creo que lo importante es incidir en la prevención. Ese derecho penal internacional del medio ambiente no puede renunciar a la prevención. El profesor Luigi Fofani decía hace un rato que en Roma, cuando hemos estado en la reunión de la IDP y fuimos a la audiencia con el Papa hizo referencia al delito de ecocidio. Me va a permitir Luigi Fofani
que añada algo más. El Papa hizo referencia al delito de ecocidio, pero porque se remetía a lo que nosotros en las reuniones de por la mañana estábamos trabajando en la IDP. Él hacía referencia al pecado de ecocidio. Él hacía referencia al pecado de ecocidio en el sentido de que estaba proponiendo la modificación del catecismo, ¿verdad?, para incorporar ese nuevo pecado. Hay un paso que a lo mejor Luigi lo ha dicho muy rápido, pero a mí me parece importante pararme en ese sentido. Esa es la prevención, ¿no? En esa vía preventiva. Esta Greta que va a llegar en cualquier momento a Madrid, el movimiento del ecofeminismo, por cierto, ¿no?, que tanto auge está teniendo en estos momentos dentro del feminismo local español, creo que esta vía no podemos de ninguna manera olvidarnos de ella. Entonces, sí, me parece muy bien estos catálogos, ¿no?, de delitos medioambientales, este nacimiento de este delito de ecocidio, siempre que quede enmarcado en una propuesta mucho más amplia cuyo objetivo sea la prevención, ¿no?, la prevención de conductas que van a terminar matándonos, ¿no?, porque yo he visto esos gráficos que nos ha puesto este señor antes de irse, la verdad es que asusta la situación en la que nos encontramos. Perdón, tenía muchas más cosas preparadas, pero hasta aquí hemos llegado. Gracias.